Bien, eh, esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 1. Hemos hablado de los presocráticos que tratan de entender de dónde vienen todas las cosas y se quedaron en las cosas mismas. O sea, el agua es de donde viene todo, la tierra, el fuego es de donde viene todo, a la luz de los filósofos que hemos visto. Todavía Heráclito habla que todo viene del movimiento, pero el movimiento está en las cosas. Ahora encontramos a otro filósofo que no se fija en las cosas, sino en el lugar de todas las cosas. Todo este mundo está en un lugar, en un espacio. Si no hubiera un espacio, si no hubiera un lugar, no hubiera un donde el mundo estuviera. Si yo no hubiera un espacio, yo no estuviera sentado en un espacio, en un lugar. El mundo necesita un lugar donde existir. Y tú dices, el espacio es lo primero. Bueno, si tú estás montado en un carro, tú tienes un espacio dentro del carro, pero el carro tiene un espacio dentro de la calle. La calle tiene un espacio dentro del país. El país tiene un espacio dentro del mundo. El mundo, el planeta, tiene un espacio dentro del universo. Pero si tú te vas buscando de espacio en espacio, ¿en qué espacio de mi casa yo estoy? ¿En qué espacio de, de la República Dominicana yo estoy? ¿En qué espacio del universo yo estoy? Eso es cambiante, porque como la Tierra está dando vuelta y yo con ella, yo estoy cambiando de espacio como cuando el carro va corriendo. Entonces, todos esos espacios tienen que estar en un espacio primero que no se mueva. Porque si se mueve el carro, se mueve la Tierra, el carro tiene que moverse en un espacio que no se mueva en la calle. Pero si la calle se mueve con el planeta tiene que estar en un espacio que no se mueva. Y si el espacio donde está el planeta Tierra en el sistema solar está en otro espacio que se le ha llamado la Vía Láctea, o sea que el sistema solar se mueve en otro espacio más grande y la Vía Láctea se mueve en otro espacio más grande, el universo, tiene que haber un espacio primero donde estén todos los espacios y que no se mueva. Porque si todos los espacios se mueven, significa que no hay ningún espacio, no hay un espacio primero. Y no podemos irnos así al infinito buscando de que un espacio tras otro, porque eso significa que no hay un primero. Y si no hay un primero, entonces no hay ningún espacio. Y si no hay ningún espacio primero, pues no estamos en ningún espacio, estamos soñando, imaginando cosas, pero la realidad no existe. El espacio primero no existe. Esto que le he dicho es la filosofía de Einstein, que nos ha metido en la mentalidad de que estamos viviendo un mundo relativo, que la realidad no existe en nuestra relación con el mundo. Pero, y por eso se comienza hoy a hablar de que de hoyos gusanos, que podemos ir a otro universo, porque todo está en nuestra mente. Pero, lógicamente, que si entendemos que hubo un Dios que creó el mundo, ese mundo está antes que mi mente. Y ya está antes que no es porque yo existo que existe el mundo alrededor de mi ombligo, ¿no? El mundo no está en relación conmigo. Yo estoy en un mundo que existía antes que yo. Y ese espacio donde Dios creó tiene que existir, porque si no, no existiría el carro en un país, el país en un mundo, el mundo en un universo. No existiría el universo. Y si el universo está en otro espacio, como la Vía Láctea está, como el sistema solar está en la Vía Láctea, pues si seguimos de espacio en espacio, tenemos que llegar a un primero donde estén todos los movimientos. Así yo comencé diciendo que las cosas de este mundo necesitan un lugar donde estar. Las plantas, los animales, todo lo que cambia está en un espacio que no se mueve. Y si todo se mueve, tiene que haber un espacio primero en el que todo exista sin moverse. Y este espacio en el que yo estoy no es solamente el espacio de mi casa. Si se quema la casa, este espacio sigue existiendo.
digamos que sea el espacio de la República Dominicana. Y si se destruye la República Dominicana con una bomba atómica, el espacio donde yo estoy sigue existiendo. Digamos que sea el espacio, un pedazo de espacio del universo, de la Vía Láctea. Y si se destruye la Vía Láctea, este pedazo de espacio sigue existiendo. ¿Por qué? Porque aquí hay un espacio primero que no se mueve, en el cual entran todos los espacios. Un espacio primero que si tú lo quitas, tu mente se disloca, porque no es que tú lo quitas, es que tú dejas de pensar. El espacio que está en todas partes y donde todo existe, la mente no lo puede quitar. La única forma de quitarlo es dejar de pensar, y dejar de pensar no es quitarlo, es tú apagarte. No es quitar el espacio, eres tú que deja de pensar, eres tú que apaga el televisor, pero el problema sigue estando ahí presente. Decía Parménides, ser y pensar es lo mismo. Ese espacio se encuentra con el pensamiento, no se encuentra con los sentidos de que, ay, mira, yo veo. No, el ser, así como lo entendió Parménides, no es solamente donde yo estoy, está en todas partes. No existe nada fuera del espacio, todo lo que existe existe dentro del espacio. Y lo primero no es el mundo, lo primero es el espacio donde existe el mundo. Podemos irnos más allá todavía. Uno puede pensar, como dice Santo Tomás de Aquino, antes de Dios existir, ¿qué había? Porque uno dice, si Dios creó todo, Dios tenía que existir antes de crear el mundo. Y uno se pregunta, ¿dónde estaba Dios? Esa pregunta supone que hay un espacio donde Dios existe. Porque tú dices, si no hay ningún espacio, entonces Dios no está en ninguna parte. Aunque sea un espacio divino y un espacio celestial, tiene que haber un lugar donde Dios exista, porque si no hay ningún lugar, entonces Dios no existe. Entonces viene el problema, ¿quién es primero? ¿El espacio o Dios? Entonces ahí entramos a entender un poco a Parménides. Es que el espacio infinito está lleno de existencia, no está vacío. En el espacio donde se dan los animales, las plantas y todas las cosas. ¿Por qué? Porque el espacio es el lugar de los seres, gracias al espacio. Y no es espacio. Como ese espacio es eterno, es perfecto, no puede cambiar, está en todas partes, eso no es espacio, eso es existencia. Y como existe por sí mismo, puede darle existencia a todo lo que no existe. ¿Por qué? Porque esa es su perfección, existir. Entonces no es vaciedad. Nosotros para verlo tenemos que vaciarlo de todo lo que existe, pero ese espacio es existencia pura, no es vacío, vacío de cosas materiales, es lleno de ser, es la única realidad que existe. Es la única realidad que no cambia. Es la única realidad permanente. Es la única realidad eterna. ¿Dónde está? En todas partes. ¿Hasta dónde llega? Si tú le pones un límite, significa que más allá de ese límite hay espacio. Por lo tanto, no podemos ponerle un límite de que a dónde termina el universo. Donde termina, comienza otro universo. Repito, tú dices, no, es que ya tiene que haber un lugar donde no haya más allá. Lo que tú estás haciendo es apagando el pensamiento, porque el espacio así es infinito. Por eso dice, Dios es infinito e inabordable por la mente humana. Lo más que nos puede hacer es llenar de asombro. Dios en este sentido coincide con el espacio de todos los seres. Como dice la Biblia, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Parménides no le llama Dios, le llama ser, el ser. Y después uno encuentra que Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Entonces, como si coincidiera, se reconciliara con la filosofía griega. Claro que cuando Dios habla con Moisés, fue en el 900 antes de Cristo. Parménides está como a 300 años después de que Dios habló con Moisés. Moisés habló en el 1400 antes de Cristo, 1400, 1500. O sea que hay como 1000 años de diferencia de Moisés a Parménides. 10 siglos. Entonces, cuando Parménides dice que todo es ser y que el ser es uno, es eterno, es infinito, está en todas partes, entonces dice no puede haber más que un ser. ¿Por qué? Porque donde termina el ser, debería comenzar otro ser. Y si comienza otro ser,
el primer ser no es. eh, si el primer ser es ser, el segundo no sería ser. Y si el segundo es ser, entonces son seres los dos. Entonces no me interesa dónde termina uno y comienza el otro, sino dónde están los dos seres. Eso es lo que me interesa. El espacio primero, donde estén todos los seres, donde ya no pueda haber más ser que el ser mismo, uno eterno, infinito, inmutable, y que esté en todas partes. Bueno, entonces, ¿qué está viendo Parménides? Parménides no está viendo el mundo del cambio, y que todo cambia, todo fluye. No, está viendo el lugar del cambio. Si no hay un lugar donde todo cambie, entonces no hay cambio. El cambio, Parménides no lo reconoce. Sí, Parménides le llama vía media, opinión. Dice Parménides, si tú haces como Heráclito, que te pone a fijarte en el cambio para hacerte filósofo, te embromaste, porque así tú no vas a ser filósofo. O sea que todo aquello que vieron el mundo, los jónicos, Pitágoras, Heráclito, todo lo que miraban el mundo del cambio, para Parménides están en un mundo de opinión, buscan ser filósofos, buscan ser sabios, mirando el cambio. Y Parménides dice, esa vía media en que las cosas son y no son, ahí nadie se hace filósofo porque la mente no descansa. Le dice no a lo que es sí y le dice sí a lo que es no. No hay estabilidad mental. Así no se llega uno a ser sabio. Entonces dice Parménides, el ser es, contrario a lo que dijo Heráclito. Heráclito dijo que el ser no era y que el no ser era, dijo Heráclito. Parménides corrige y dice no, el ser es, el no ser no es. Y en Heráclito esa frase de que el no ser es y el ser no es, se llama principio de contradicción. Contradicción. El no ser es, el ser no es. Eso en Heráclito, que el ser se destruye a sí mismo en el no ser y el no ser se destruye a sí mismo en el ser. El áperon se disuelve en apariencia y la apariencia se disuelve en áperon. Entonces dice Heráclito, principio de contradicción. La mente no descansa. Lo que existe es el cambio. Entonces, Parménides, es como si Parménides dijo, eso es para loco. Hay que, el lugar del cambio es el verdadero ser y es el inicio del ser. Y si no existe el lugar del cambio, no existiría el cambio. Entonces, el lugar del cambio, en el lugar del cambio, vive el cambio. El cambio, eso es apariencia, eso es opinión, eso no es filosofía. Eso es sentido, eso es mirada de los sentidos. Eso es vista, oído, gusto, olfato y tacto. Eso es experiencia sensible. Pero eso no es filosofía. La razón, la filosofía es la que va más para allá del cambio y se conecta con el lugar del cambio, con el ser. El filósofo es el que mira más allá de los cambios, el lugar, lo primero, lo primero. Entonces, ¿de dónde viene todo? Tal vez esa no sea la pregunta. Sería, ¿cuál es el lugar del todo? Entonces Parménides dice, el ser es uno, está en todas partes, es eterno, nunca ha nacido, no cambia, no evoluciona, no muere, está en toda parte, está fijo siempre, es homogéneo, es el mismo, aquí, allá, arriba, abajo, es uno y el mismo, es homogéneo, uno, eterno, infinito, no tiene un lugar donde termina. Ahí la mente nuestra se mete en un asombro inabarcable, porque por más que tú viajes en la mente, ¿dónde termina Dios? Hacia arriba no hay punto de llegada, hacia abajo no hay punto de llegada, hacia los lados, y nuestra mente no puede, porque nuestra mente busca cerrar para entender, busca cerrar la esfera, el círculo, y decir, ya lo entendemos como inatrapable, ilimitado, rompiendo todos los límites y abriéndonos a una eternidad, a un infinito en el tiempo y en el espacio. Dios no tiene comienzo, Dios no tiene fin, Dios no tiene punto de, ¿cómo se llama? Punto de comienzo ni punto de final. Se extiende hacia arriba, hacia abajo, a derecha y izquierda, sin fin, sin término. Si tú le pones un fin a Dios, inmediatamente otro espacio ocupa su lugar. Entonces Dios está en un espacio.
Entonces el espacio sería primero que Dios y el lugar de Dios y la condición para que existiera un Dios. Y si tú entiendes que Dios es el primero, entonces el espacio sería Dios, el espacio ilimitado, lleno, no vacío, lleno de existencia. La filosofía dirá que Dios es pura existencia y como existe puede darle existencia a todo lo que no existe, porque esa es su realidad más íntima. Entonces, como dice la filosofía, una de los libros religiosos, no sé si sea el de Buda o el de Confucio, comienza tratando de entender ese misterio del inicio de todo y dice, al inicio de todo es el asombro. A mí me gustó muchísimo porque el asombro es como el no poder atrapar, el no poder entender lo infinito, lo ilimitado, dónde Dios termina, dónde Dios llega. Cuando tú te pones y rompes la mente tratando de entender dónde comienza y dónde termina Dios y no encuentra ni comienzo ni fin, ni en el tiempo ni en el espacio, como dice la Biblia, desde siempre y por siempre ha existido Dios y Dios está en todas partes. Tu mente viaja y al no encontrar límites, entonces dice, uno entra en el asombro. ¿Qué es el asombro? El no poder explicarnos, como cuando uno queda como atrapado con los ojazos abiertos, es maravillado, wow. Entonces uno queda como atrapado, ¿qué es esto? Interesante, porque dice, tanto la filosofía oriental como la filosofía cristiana, que el primero es Dios y que antes que Dios nada. Entonces tú vienes y la pregunta, ¿cómo puede ser que Dios exista a pesar de sí mismo? Más asombroso todavía, porque ¿quién creó a Dios? Dice Parménides, para que el ser hubiera comenzado antes de Dios, o lo hicieron o se hizo el mismo. Si lo hicieron, entonces no me interesa el Dios segundo, me interesa el Dios primero. Y si lo hicieron, ya crea la escritura, ya es el primero, el segundo, me interesa el que creó. Y ese, el primero, ¿de dónde viene? Tú dices, bueno, lo creó otro. Y a ese otro, es una locura, porque no, nos vamos al tema del espacio. Tiene que haber un espacio primero en el cual estén todos los espacios. Tiene que haber un Dios primero que lo haya creado a todos, porque si no hay un primero, entonces no hay creación. Y si no hay creación, no hay ninguno, lo cual es falso, porque vivimos en un mundo lleno de existencia. Entonces, para Parménides es imposible que haya un Dios que el primero venga de otro. El primero es primero y no viene de ningún otro. Y la otra idea es, se hizo Dios a sí mismo. Entonces, dice Parménides, si él se hubiera hecho, él tenía que existir antes de hacerse. Porque ¿cómo él se va a hacer? Eh, porque ¿cómo se va a hacer si no existía? Y si ya él existía antes, ¿para qué se va a hacer? En otras palabras, no cabe que ni lo haya hecho otro, ni que se haya hecho el mismo. Entonces ahí uno entra en el asombro. ¿Cómo es que Dios siempre ha existido a pesar de Él mismo? Él no se creó ni lo hicieron. Así como tú te encuentras contigo mismo sin tú haberte creado, Dios se encuentra consigo mismo en una eternidad donde nadie lo hizo. Y Él es lo natural. Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces nosotros nos resulta difícil, muy difícil entenderlo. Yo soy experto en filosofía y a mí mismo me crea también asombro. ¿Cómo es que existe el ser antes que la nada? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados que todo lo que existe en algún momento comenzó. Los árboles no existían, existen. Nosotros no existíamos, existimos. Los astros no existían, existen. Todo viene de la nada. Y si Dios viene de la nada, a nosotros nos resultaría familiar. ¿Cuándo comenzó Dios? Pero si tú dices, ¿cómo puede haber un Dios inteligente, poderoso, que desde siempre y por siempre ni Él se hizo ni lo hicieron? O sea, que Él se encuentra eternamente consigo mismo, a pesar de sí mismo. ¿Qué significa a pesar de sí mismo? Que ni siquiera Él mismo se hizo, que Él está obligado a existir, porque Él es lo natural. Digo natural porque lo artificial es lo que hace el hombre, natural es lo que viene de la naturaleza. No estoy hablando de la naturaleza creada, estoy hablando de la naturaleza increada. Ese Dios, a pesar de sí mismo, no creado, que se encuentra consigo mismo eternamente hablando,
O sea que Dios tiene que estar asombrado con su misma eternidad y su mismo ser, sin depender de otro ser que Él mismo. Él es el primero. Como dice la Biblia, no habiendo un ser más grande por quien jurar. Dios, cuando hizo amistad con Abraham, juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque no había otro ser más grande por qué jurar. O sea que por encima de Dios no hay otro Dios. Por encima de Dios no hay otro ser. Dios es el lugar de todos los seres y la existencia de todos los seres. Bueno, claro que yo le estoy dando un Parménides, vamos a decirlo así, aplatanado a la Biblia, un Parménides, digamos, muy cristianizado, porque no, Parménides no habla de Dios, Parménides lo que habla del ser, pero la filosofía cristiana al final convierte al Dios de Parménides en lo que se llama el Dios creador, el primero. En el principio solo era Dios y todo viene de Dios. Como dice la Biblia, al principio, así comienza la Biblia, creó Dios el cielo y la tierra. O sea que antes que el cielo y antes que la tierra era Dios y fuera de Dios nada. Lo primero es Dios. Entonces, si coincidimos que el ser de Parménides es Dios, pues entonces entramos, como dice la filosofía oriental, en el asombro. El asombro es pensar lo incomprensible, lo inabarcable, lo inabordable, pensar cómo es que Dios es pura existencia, cómo es que sabe, cómo es que entiende, cómo es que tiene el poder de crear. No sabemos, sabemos que cree, porque aquí estamos nosotros como criaturas, sabemos que ama, porque Él lo dice, sabemos que de alguna forma es misericordioso, que se hace hombre en la persona de Cristo. Sabemos muchas cosas, lo que Él no quiere revelar, pero ¿de dónde viene Dios? ¿Por qué existe así eternamente? ¿Qué justifica una existencia eterna, eh, así naturalmente hablando? Entonces, tan asombroso es meternos en ese misterio como entender este mundo, porque si no fuera por ese Dios, este mundo no existiera. En él vivimos, nos movemos y existimos. Bien, eh, un poco eso es la filosofía de Parménides, o a lo que nos lleva, ¿verdad? A un ser que es uno, eterno, infinito, inmutable, siempre el mismo, no le cabe perfección, creador de todas las cosas, en él existen todas las cosas. Y un Dios, un ser que no vive cambiando, de menos perfecto a más perfecto. Como en Heráclito todo fluye, todo cambia, ese ser no fluye ni cambia, está eternamente frente a sí mismo. Claro, dice la Biblia que Dios cuando crea está entonces actuando, entra en la historia y en ese caso, sentido Dios cambia. Cambia porque se convierte en padre, se convierte en creador, se convierte en amigo de las criaturas, de los seres que él crea. Pero esos cambios no son cambios de Dios, sino cambios hacia afuera de Dios. No que él está evolucionando, que se está transformando y evolucionando de un Dios niño a un Dios adulto. A Dios no le cabe más perfección. Es el ser pleno, total, acabado, es donde no cabe más perfección. Todo lo que hace ya es por generosidad, crea por amor, crea para que los seres participen de su creación, de su bondad, de su plenitud, pero ya no porque en él quepa más grandeza. Bien, si tienen alguna pregunta, pues yo creo que más o menos está abarcado lo más interesante de este pensamiento. Ya después de Parménides, habría que entrar un poquito para la próxima clase en los pluralistas y en los sofistas. Sería como la tarea, ¿verdad? Pluralistas y sofistas antes de Sócrates. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen ahora, o alguna intervención, inquietud. Yo no tengo preguntas, no, maestro. Todo entendido. Perfecto.